A ver, para muchos padres en Chile solo escuchar hablar de la ley Papito Corazón ya genera como poco cierta inquietud, y es normal. Empiezan a surgir preguntas al momento. ¿De verdad me pueden tocar los ahorros de la AFP? ¿Qué pasa si yo veo que ese dinero no se está usando bien? Bueno, pues hoy vamos a intentar poner un poco de luz sobre todos esos miedos. Vamos a desgranar la ley de responsabilidad parental punto por punto para que quede claro cuáles son los deberes, sí, pero ojo, también cuáles son los derechos. Para que esto no sea un lío, vamos a seguir una especie de hoja de ruta con 5 paradas. Primero, vamos a entender el porqué de esta ley, de dónde sale todo esto. Luego, nos metemos de lleno en la mecánica del asunto, cómo funciona eso del cobro y hasta dónde puede llegar, sobre todo con el tema de las AFPs. Después veremos qué pasa si no se paga, que las consecuencias son serias, ¿eh? Y acabaremos con una guía práctica un poco para saber cómo cumplir bien y cómo proteger nuestros derechos en todo este proceso. Venga, pues empezamos por el principio. Para entender de verdad esta ley, primero hay que entender el problemón que vino a solucionar. Porque esto no es algo que haya salido de la nada, ¿sabes? Responde a una realidad social que era muy dura. Y el dato que lo empezó todo es que es demoledor. Un 84% de las pensiones de alimentos que ordenaba un juez simplemente no se pagaban. Imaginemos la situación. Casi 8 de cada 10 niños no recibían el apoyo económico que les correspondía por ley. Esto se llegó a llamar violencia económica, y es la razón principal por la que el Estado dijo, ¿hasta aquí hemos llegado? Tenemos que intervenir de una forma mucho más directa. Y aquí está el gran cambio, la clave de todo. La ley 21484 lo que hace es quitarle a la madre la carga de tener que andar investigando y se la pasa al Estado. Ahora es un tribunal el que tiene el poder de mirar directamente en todo el sistema financiero, cuentas bancarias, inversiones, lo que sea, para encontrar el dinero. ¿Qué significa esto desde el punto de vista del padre? Pues que el proceso es menos personal, más institucional, pero también, seamos claros, mucho más eficaz a la hora de cobrar. Y bueno, los resultados es que hablan por sí solos. En los primeros años de funcionamiento, este sistema ha conseguido que se paguen casi 2,5 billones de pesos en deudas que estaban ahí, acumuladas. Es una cifra astronómica, una auténtica barbaridad, que nos enseña dos cosas. Primero, la dimensión del problema que había, y segundo, lo efectivo que es este nuevo mecanismo para que el dinero llegue a donde tiene que llegar. Venga, pasamos ahora a lo práctico, que es donde surgen la mayoría de las dudas. ¿Cómo se activa esto del cobro? ¿Es automático? ¿Me avisan? ¿Qué pasa si no estoy de acuerdo? Vamos a verlo. A ver, lo más interesante aquí es entender que hay como dos caminos. El primero, el procedimiento especial, se activa con solo un mes de deuda y lo que hace es buscar en cuentas del banco, en inversiones, lo más líquido. El segundo, el extraordinario, ya es más serio. Se activa con 3 meses de deuda y solo si en la primera búsqueda no se encontró dinero suficiente. Y es aquí, solo aquí, cuando se va por los fondos de la AFP. Y un detalle crucial, esto no es automático. Alguien tiene que pedírselo al tribunal. Y aquí una aclaración para quitar un miedo muy común. No, el Servicio de Impuestos Internos no va a aparecer en la puerta de casa a embargar nada por este tema. Ni ellos ni la Comisión para el Mercado Financiero, que es la que vigila a los bancos, pueden tocar el patrimonio de nadie por su cuenta. Su único papel es entregar la información financiera al Tribunal de Familia cuando se la pide. La orden de pago viene única y exclusivamente del juez. Llegamos al punto más sensible para muchos, el tema de los fondos de pensiones. La idea de que toquen los ahorros de toda una vida para la jubilación es lógicamente algo que alarma. Pero la ley no es un cheque en blanco, establece unos límites muy claros. El primer límite, que está pensado para proteger a los que están más cerca de jubilarse. Si faltan 15 años o menos para la edad legal de retiro, solo pueden tocar como máximo el 50% de los fondos que haya en la AFP. Ahora, si la persona está en una etapa intermedia, es decir, a más de 15 pero menos de 30 años de jubilarse, ese límite sube. En ese caso se puede llegar a retirar hasta el 80% de los ahorros. Y por último, para los más jóvenes, los que están a más de 30 años de la jubilación, la ley es más estricta con la deuda y permite que se retire hasta un 90% de los fondos. La lógica detrás de esto es bastante clara. Cuanto más joven se es, más tiempo hay para volver a generar esos ahorros para el futuro. Y ahora dos detalles que son clave. Primero, el dinero que la AFP transfiere para pagar la deuda se entrega íntegro. No se considera renta, así que no paga impuestos, ni se le aplican comisiones. Y segundo, y esto es una protección fundamental, si una persona ya está jubilada por vejez o por invalidez, sus fondos de pensión son intocables para esto. Pero ojo, que la ley no solo va de mecanismos de cobro. En paralelo a todo esto, funciona el Registro Nacional de Deudores. Y estar ahí tiene consecuencias que van mucho más allá del dinero. Impactan en el día a día de una forma que muchos no se imaginan. Y es que esto ilustra muy bien la seriedad del asunto. Estar en ese registro significa no poder renovar el carnet de conducir o el pasaporte. Significa tener problemas serios para pedir un crédito en el banco.
Significa que te retengan la devolución de impuestos, o incluso que no puedas vender un coche o una casa. El objetivo es muy claro, crear incentivos muy fuertes para que se cumpla con la responsabilidad. Un punto importante aquí, sobre todo si la relación con la otra parte es tensa. Este sistema se centra al 100% en la deuda económica, nada más. Se activa cuando un tribunal confirma que un pago no se ha hecho. Intentar meter otros temas por medio o usar denuncias de otro tipo no va a frenar este proceso. El cálculo es matemático. Se debe, se paga. Muy bien, ya hemos visto el problema, las herramientas, las consecuencias. Ahora vamos a la parte más constructiva. Cómo se cumple correctamente, qué derechos tenemos y cómo abordar algunas de esas preocupaciones que, lógicamente, surgen en estas situaciones. A ver, para que se considere que se está cumpliendo, hay que ser muy estricto. No se trata solo de pagar, sino de hacerlo exactamente como lo ordenó el tribunal. Es decir, el monto exacto, ni un céntimo más ni menos, en la fecha que toca y por el medio de pago que se estableció, que normalmente es un depósito en una cuenta. Eso de comprarle cosas directamente al niño o a la niña o hacer pagos en mano no cuenta como cumplimiento y puede llevar a la inscripción en el registro de deudores. Y llegamos a la pregunta del millón, la que genera probablemente más frustración en muchos padres. ¿Qué pasa si el dinero de la pensión se gasta en cosas que no son para los hijos? Bueno, pues la ley aquí es tajante. Su única misión es asegurarse de que el dinero se pague. No se mete a auditar en qué se lo gasta la otra persona. El deber legal es entregar los fondos para la manutención. ¿Cómo se administran esos fondos en el otro hogar? Eso se queda fuera del alcance de esta ley. Y este es un punto crucial, a nivel de derechos y deberes. Mientras una persona esté inscrita en el registro de deudores, no puede pedir al tribunal que le rebaje el monto de la pensión. Es decir, para poder renegociar las condiciones, lo primero, lo indispensable, es estar al día con las obligaciones y salir de ese registro. Al final todo vuelve a este principio. El espíritu de toda esta legislación, con sus mecanismos, sus castigos y sus reglas, es proteger el interés superior del niño o del adolescente. De lo que se trata es de asegurar que tengan los recursos que necesitan para poder vivir y desarrollarse de la mejor manera posible. Así que, al final, esta ley es mucho más que un simple mecanismo de cobro. Es un intento de cambio cultural. Al hacer que no pagar sea prácticamente imposible y que las consecuencias sean tan claras, nos obliga a todos a plantearnos una pregunta. ¿Estamos viendo nacer una nueva cultura de responsabilidad de los padres en Chile? Pues supongo que el tiempo lo dirá.